Vamos a continuar con nuestro tema del lenguaje, el verbo y sus conjugaciones. Las encontramos en las páginas 47, 48, 49, 50 y 51 de nuestros textos. Veamos. Aquí tenemos varias palabras que dicen, mira, estudia, lee, corre, ama. Puede ser el niño. Pasea, baila, salta y ríe. Y también tenemos otras palabras. Come, ladra, duerme, juega. Podemos también decir al perrito que puede hacer esas cosas. Notamos que estas palabras denotan acción. Aquí nos dice el verbo es la palabra principal de la oración y denotan acción, sentimientos y existencia. Ya vimos en temas anteriores que el verbo es el núcleo del predicado y es lo que dice que hace el sujeto, ¿no? Entonces, el verbo puede ser, puede expresar acción, que piensa, escribe, canta, baila también. Sentimientos, ama, quiere, desea, odia. Existencia es el verbo ser o estar. Como ya vimos en el predicado nominal, el verbo ser o estar. También tenemos en estos una clasificación de los verbos. Tenemos la conjugación, primera conjugación, cuando un verbo en su modo infinitivo termina en ar. Y la segunda conjugación cuando termina en er. Y la tercera cuando termina en ir. Vemos aquí varios verbos. A ver, encontramos un verbo que termina en ar, ayudar. Encontramos un verbo que termina en er, romper. Y un verbo que termina en ir, sufrir. Esas son las tres conjugaciones del verbo en su modo infinitivo. Ahora ingresamos en nuestro texto donde vemos las tres conjugaciones que hablamos. También está el verbo que expresa acción. Y tenemos un hermoso cuento, El niño y el puma. Este cuento es muy interesante para ver también el cariño que a veces pensamos mal de algo y no puede ser que sea así. Tenemos las preguntas del cuento, todas las preguntas que nos hace sobre la comprensión que vamos a tener y la van a responder ya pequeños. Luego tenemos, dice, aprendamos, practicar. Nos están haciendo aquí tenemos algunas oraciones según nuestro cuentito. El puma ruge demasiado, el puma come carne, el puma cuidó al niño o al pequeño, el puma dormía junto al niño. Ahora tenemos al niño. El niño llora por su madre, el niño sale al campo, el niño anduvo mucho rato, el niño volverá a casa. Notamos algo. Estas palabras que están en recuadro denotan acción, porque aquí dice ruge, come, cuidó, durmió, el niño lloró. Y aquí nos dice la consigna, pinta las palabras que son el verbo. Entonces vamos a pintar todas estas palabras que están en recuadro porque son verbos. Están denotando acción, sentimientos, depende. El verbo es la palabra que indica acción y más importante de la oración en el predicado, en la parte del predicado también, por eso es su núcleo. ¿Cómo identificamos a un verbo en la oración? Tengo esta oración, el niño llora por su madre. Lo identifico haciéndome esta pregunta. ¿Qué hace el niño? Llora. Entonces, de esa manera me doy cuenta que ese es el verbo, lo que hace el niño. Aquí tenemos diferentes palabras, o verbos también, en modo infinitivo. Ya dijimos que modo infinitivo es cuando termina en ar, er, ir. Dice amar, caminar. En el segundo recuadro, comer, volver. Y en el tercer recuadro tengo subir, salir y vivir. Aquí nos indica. Anotamos en el primer recuadro en qué terminación tiene esas palabras. Como vemos en el primer recuadro, están subrayadas, terminan en ar. Entonces anotamos ar. Cuando un verbo termina en ar, es la primera conjugación. Y cuando en el segundo recuadro vemos que termina en er. Cuando un verbo termina en er, se llama segunda conjugación. Y si un verbo termina en ir, esa es la tercera conjugación. En modo infinitivo. Los verbos, cuando terminan en ar, er, ir, están en modo infinitivo. Es esa manera que
es como su nombre de ese verbo, cuando está escrito en ar, o con la terminación ar, er, ir, ¿ya? Así los encontramos también en el diccionario para buscar el significado. Ya, aquí nos dice, completa las oraciones con el verbo adecuado. Aquí tengo varios sujetos. Trompo, la rana, el cuchillo, la niña. Entonces voy a complementar con algo que hace. A ver, ¿este trompo qué hace? El trompo gira, o el trompo baila también puede poner. La rana salta. El sastre cose. El cuchillo corta. Y así completamos estos sujetos poniéndoles un verbo. Aquí ya tenemos oraciones, donde nos dice identifique el verbo de esa oración y luego escriba ese verbo en su modo infinitivo en este lugar, entre paréntesis, ¿sí? Veamos la primera oración. La hermosa luna brilla. ¿Cuál es el verbo? Me pregunto, ¿qué hace la luna? Brilla. Entonces, brilla es el verbo. Ahora, esta palabra, que es el verbo, la voy a poner en modo infinitivo. Tiene que terminar en ar, er, ir. A ver. Brillar. Termina en ar. Es un verbo que termina en ar, ¿no? Entonces, de esa manera realizamos estas oraciones. Primero, leyendo, identificando el verbo, luego escribirlo en su modo infinitivo con las terminaciones ar, er, ir. Depende cuál se adecue más a ese verbo. Continuando, tengo aquí varias palabras que son verbos, claro, en diferentes modos para diferentes sujetos. Me indica que debo seleccionar en las tres conjugaciones. En la primera conjugación con ar, en la segunda con er y en la tercera con ir. La primera palabra, a ver, dice llegamos, llegamos. ¿Cuál sería su verbo en infinitivo? Ligar. Entonces, esta palabra estaría en esta primera columna, en la primera conjugación, porque llegar termina con ar. Entonces, la palabra llegamos tendría que estar aquí, en la primera conjugación. Ahí ponemos llegamos, porque su verbo en infinitivo termina en ar. Aquí tenemos que encontrar una palabra que en su verbo infinitivo termine en er. De estas palabras, volví. ¿Por qué he puesto volví? Porque el verbo de volví es volver. Su verbo en infinitivo es volver, termina en er. Por eso esta palabra volví la puse en este lugar, ¿sí? Ahora, un verbo que termina en ir. Veo la segunda palabra, dice partimos. Partimos. ¿Cuál sería su verbo en infinitivo? Partir. Partir. Entonces termina en ir y la voy a poner aquí. Partimos, la palabra. Porque su verbo termina en ir. De esa manera voy pronunciando las palabras y adecuando a cuál de las conjugaciones pertenece. Si termina en ar, er o ir. Y las pongo en las columnas correspondientes. ¿Ya, pequeños? Continuando con nuestro tema, nuestro texto, tenemos aquí varias palabras. Y nos dice escoger de todas estas palabras y pintar las palabras que sean verbos, no las demás. Aquí tengo la primera palabra, bello, amigo, luz, hablé. Esta primera palabra, bello, ¿será un verbo? Parece que no. Al contrario, es un adjetivo. Como ya vimos en anteriores clases, yo puedo decir esa casa es bella, ese niño es bello. Es un adjetivo, no es un verbo. No está denotando ninguna acción. Entonces esta no la voy a pintar. Amigo tampoco. Aquí hablé, sí puede ser, porque es el verbo hablar. Aquí dice soy, soy también lo puedo pintar porque es el verbo ser o estar. Entonces la voy a pintar. Y así voy a pintar las palabras que son verbos, no las otras palabras. Continuando tenemos oraciones aquí, donde dice que insertemos esta palabra que está en modo infinitivo, está aquí el verbo, vean, está terminado en ar, er, ir. La tenemos que adecuar según el sujeto. Mi madre estar preocupada por mí. Si lo digo de esa manera no suena muy coherente y tal vez no se entienda tampoco. Entonces, ¿qué debiera poner en vez de estar? Debo adecuar este verbo estar
al sujeto. Mi madre estaba preocupada. Aquí tenemos también, nosotros vivimos en una choza. Ya le adecué el verbo vivir para el plural, vivimos. Porque no puedo decir nosotros vivir en una choza. Digo, nosotros vivimos en una choza. Entonces tenemos que adecuar este verbo que está en infinitivo al sujeto, si es singular o es plural. ¿Ya? Así lo hacemos. También tenemos aquí una pequeña estrofa de un poema, donde dice: yo soy el hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir quiero echar mis versos del alma. Nos dice que identifiquemos los verbos de este párrafo o de esta estrofita. ¿Cuántos verbos hay y cuáles son? Aquí los vamos a anotar. Veamos que en el primer renglón dice: yo soy un hombre sincero. ¿Cuál sería el verbo en esa primera renglón? ¿Hay o no hay? Ah, ahí está. Este es soy. Es el verbo ser o estar. Yo soy. Entonces pongo aquí soy. Y de igual manera buscaré en cada renglón si hay un verbo y anotaré aquí. Y al final cuento cuántos verbos he encontrado y lo pongo en la cantidad. Aquí tenemos un pequeño recuerdo que nos dice: para buscar, digamos, en el diccionario las palabras que quisiéramos, por ejemplo, esta palabra vivimos. No voy a encontrar esta palabra vivimos en el diccionario. Debo buscarla en su modo infinitivo, que sería vivir. Esta palabra vivir sí la encontraré. En el diccionario están todas las palabras, pero en el modo infinitivo. Entonces, para buscar vivimos, debo buscar vivir y sabré el significado. Y en la última página de nuestro tema, tenemos, dice, averigua los sonidos de los animales. ¿Qué sonidos hacen los animales? Podemos decir el gato maulla, el perro ladra, y así vamos a ir buscando los sonidos acá y los vamos a poner como está en forma de verbo, digamos. Puedo poner aquí el caballo relincha, el mono chilla, la oveja bala, digamos, ¿no? Continuando, tenemos que elegir también. Estas palabras de este recuadro también son verbos. Y aquí hay oraciones completas. Voy a completar con estas palabras. A ver, la primera oración que dice: cuervos y té los ojos. ¿Cuál puede ser? Pensamos, a ver. Creo que esta. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces la acerté. Ustedes igual buscan palabras que, ingresando a los espacios vacíos, tengan una coherencia al final. Y finalmente vamos a hacer de nuestra mente, vamos a buscar de nuestra imaginación algunos verbos que terminen en ar, en er o en ir, en las tres clasificaciones, conjugaciones. En ar, ¿qué puede ser? Amar, cantar, bailar. Aquí en er, comer, correr. En ir, reír, incurrir. Entonces buscamos verbos y anotamos hasta el final de las casillas, en todas las casillas, y esa es nuestra tarea para la siguiente semana, pequeños. Siempre háganlo con calma, revisando su libro, y antes de ver el video, si es posible, junto al libro, véanlo para seguir correlativamente lo que estamos avanzando.